Continuamos ahora con las operaciones con vectores e iniciamos con la suma. Para realizar este proceso podemos proceder mediante la forma gráfica o la forma analítica. En el primero de los casos, lo que tenemos que hacer de manera gráfica es dibujar el primer vector, donde termina o en el extremo de dicho vector va a ser el nuevo origen para dibujar el siguiente, y este proceso se va a repetir según la cantidad de vectores que tengamos como sumandos. Finalmente, nuestro resultado será el obtenido desde el origen 0,0 hasta el extremo del último vector dibujado. Entonces, como vemos en esta gráfica, dibujamos el primer vector, donde termina es nuestro nuevo origen para dibujar el que sigue, y el vector resultante será entonces el vector de color azul. Entonces, si a este vector le llamamos A este B, este vector será el denominado como A más B. Ese es el resultado de manera gráfica. Vamos a observar que el primer vector termina en 3,3 y que si nosotros lo reescribimos tendrá estas coordenadas. Y por otro lado, el vector B tiene coordenadas menos 5,1. Si este es nuestro nuevo origen, entonces a partir de aquí nos movemos 5 unidades hacia la izquierda y una hacia arriba. Este punto, cuyas coordenadas son menos 2,4, será el que defina el extremo del vector de la suma que inicia en 0, 0. Como podemos ver entonces, ahora podemos proceder a realizarlo de manera analítica. Y en este caso lo que vamos a hacer es reescribir ambos vectores y entonces proceder únicamente a realizar la suma coordenada a coordenada. ¿Qué quiere decir? Para obtener la coordenada x del vector a más b, sumo la coordenada x del vector a y la coordenada x del vector b. Y lo mismo para las coordenadas en y. Realizamos las operaciones según las leyes de los signos que ya conocemos y entonces el resultado para la coordenada x será menos 2 y para la coordenada y 4. Y como podemos ver, este resultado es exactamente igual al que obtuvimos mediante el proceso gráfico. Podemos realizar algo similar cuando trabajamos con la suma. Y en este caso, como podemos ver, la única diferencia es que dibujar los vectores que se van a restar van a realizarse, pero con su negativo. Y obviamente vamos a repetir el proceso según la cantidad de vectores que tengamos en la resta. Y nuevamente el vector resultante va desde el origen hasta el extremo del último vector dibujado. Si este nuevamente es nuestro vector A, lo escribimos como par de coordenadas y a partir de él vamos a dibujar al siguiente vector que, si podemos observar de la gráfica, estamos dibujando al negativo de dicho vector y este vector en negativo tiene coordenadas 1 hacia abajo menos 5. Esto lo que nos dice es que el vector B tiene coordenadas menos 1,5. Y entonces el vector resultado es el que va desde el origen nuevamente, el 0,0, hasta este punto cuyas coordenadas son 4, menos 2. Para realizarlo de manera analítica, lo único que vamos a observar aquí entonces es que procedemos igual que en la suma. Entonces ahora tenemos A menos B. Entonces será 3 más 1, 3 menos 5. Y el resultado es entonces 4, menos 2.
Otra forma de entender esto, para que quede un poco más claro, es que es en realidad una resta, estamos realizando en realidad una suma también, pero ¿de quién? Del negativo del vector. Si yo conozco el vector en positivo, como es en este caso, o con las coordenadas originales que nos da el problema, simplemente lo que voy a hacer es sumar esas coordenadas, pero cambiándoles el signo. Entonces en realidad tendríamos más, menos, menos 1, 3 más menos 5. Y como podemos observar, por las leyes de los signos, es exactamente igual a lo que realizamos en este primer caso. Y las coordenadas como resultado van a ser las mismas. Y como podemos ver, podemos proceder, según el tipo de problema al que nos enfrentemos, debemos de proceder de esta forma, ya sea obteniendo el vector ya en negativo porque nos lo aporta la gráfica, o el vector normal como viene en el problema y nosotros debemos calcular su vector negativo, o bien cambiarle simplemente, en otras palabras, cambiarle el signo a las coordenadas. Y el proceso es el mismito que utilizamos en el caso de la suma. Cuando hablamos ahora de multiplicaciones, podemos distinguir tres tipos. En la primera es la multiplicación del vector por un escalar. Y escalar simplemente nos referimos nuevamente a un número que va a estar multiplicando nuestro vector. Aquí el proceso nos dice que hay que dibujar el primer vector, que en este caso vamos a llamarle A, y cuyas coordenadas son menos 2,2. Y ahora al multiplicarlo por un número, como por ejemplo el número C igual a 2, lo único que va a ocurrir es que va a alterar a cada una de las coordenadas de nuestro vector, y entonces tendríamos algo así. Y nuestro resultado sería entonces el vector menos 4,4, que al dibujarlo queda de la siguiente manera. Podemos observar entonces que este vector ahora es equivalente al vector C por A, y en este caso particular 2A. Si observamos, ambos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido, porque la flechita está también en la misma dirección, pero en este caso lo que cambia es que la longitud del segundo pues es mayor que la del primero, o bien la magnitud, y ese es el efecto de multiplicar por un número o por un escalar, alterar únicamente la magnitud del vector. ¿Puede llegar a cambiar el sentido del vector? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros tengamos que multiplicar por un número que sea, por ejemplo, negativo. Entonces el sentido de mi vector va a cambiar completamente, pero la dirección nunca va a cambiar. Ahora, el segundo tipo de multiplicación con vectores es el conocido como producto punto o bien producto escalar de vectores. En este caso, la fórmula que debemos aplicar es la siguiente: la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo, que si recordamos, la magnitud por el coseno del ángulo, y según esta gráfica pues sería equivalente a estar calculando la coordenada en x del vector que se encuentra aquí calculado su magnitud. Entonces en realidad lo que hacemos al obtener el producto punto es obtener una proyección. ¿De qué? De un vector sobre otro, es ver qué parte de ese vector se puede correlacionar o multiplicar por la magnitud del otro. Existen en este caso algunos casos particulares. El primero de ellos es cuando los dos vectores involucrados son perpendiculares, o sea que el ángulo entre ellos vale 90. Entonces, si yo realizo el producto, al realizar el coseno de ese ángulo me va a dar un valor de 0 y por consecuencia el producto vale 0. El segundo caso particular
es cuando los vectores son paralelos y además tienen el mismo sentido, por lo que entonces tenemos que el ángulo entre ellos es 0 y el coseno de 0 vale 1, entonces simplemente nos queda como el producto de las magnitudes de ambos vectores. Y finalmente el último caso particular es cuando son paralelos pero en sentido completamente opuesto. Entonces el ángulo que existe entre ambos vectores es de 180 y el coseno de este ángulo es igual a -1, por lo cual nos queda el negativo del producto de las magnitudes. Estos son tres casos particulares que nos sirven para simplificar la cantidad de operaciones y desde el principio nosotros identificamos que son perpendiculares o paralelos en el mismo puesto o sentido opuesto, pues ya podemos observar o calcular directamente el producto incluso sin hacer la operación. Y el siguiente tipo de producto que es muy importante y muy utilizado en la física es el producto cruz. Como podemos observar en esta gráfica, el producto cruz entre dos vectores nos sirve para estimar el valor del área que existe del paralelepípedo formado por ambos vectores. Obviamente nos estamos refiriendo a la magnitud de este producto. Y para poder obtenerlo tenemos que proceder con lo que se conoce en álgebra lineal como producto de determinantes. Entonces en este caso vamos a reescribir el siguiente elemento como el producto de A cruz B. Vamos a escribir primero la dirección de los tres ejes de coordenadas. Como este caso es el más general de vectores que tienen coordenadas en X, Y y Z, es decir, que están en un sistema de 3 dimensiones. Y entonces los resultados o elementos que describimos anteriormente se pueden expresar sin pérdida de generalidad exactamente igual en las 3 dimensiones. Entonces escribimos I, J y K o bien X, Y y Z representando las direcciones del sistema de coordenadas. Y abajo en otro renglón vamos a escribir a la coordenada en X, en Y y en Z del primer vector y la coordenada en X y en Y y en Z del segundo vector. Y esto lo vamos a desarrollar de forma muy sencilla y sin demostración, pero vamos a ver que matemáticamente lo que tenemos que hacer es expresar primero la primera dirección con la que vamos a trabajar. Vamos a suponer que estas dos líneas no existieran y entonces vamos a realizar el producto de forma cruzada, es decir, la coordenada en Y del vector A por la coordenada en Z menos AZ por BY. Este proceso ahora lo vamos a repetir en lo que son las otras dos ejes de coordenados y entonces vamos a ver cómo se realiza este desarrollo. Si ahora yo me fijo ahora en la dirección J, por convención vamos a poner el negativo de esa dirección y va a estar ahora multiplicado por AXBZ menos AZBX. Y repetimos una vez más este proceso ya únicamente con el último eje que es la dirección en Z o del vector K y que en este caso va a corresponder a realizar el producto de la siguiente manera. Nuevamente suponemos que estos dos no existieran, escribimos la dirección en la que vamos a trabajar y realizamos los productos como AX por BY menos AY por BX. Para realizar entonces el resultado ya numérico, lo único que nos restaría hacer pues es expresar o escribir en estos lugares, en estas posiciones, las coordenadas correspondientes a cada una en cuanto a la notación que estamos trabajando. Si el vector A tiene coordenadas en el eje X,
en el eje Y y en el eje Z, que en realidad estos van a ser números. Lo mismo va a proceder para el vector B. Y entonces solamente bastaría con poner los números que estén ya aquí escritos en la expresión que acabamos de desarrollar. Y con la magnitud de todo este productos que tengamos, pues entonces podemos obtener ya el área de este paralelepípedo formado por los dos vectores involucrados. Entonces simplemente para realizar un ejercicio simplemente basta con sustituir las coordenadas correspondientes según esta fórmula y obtenemos ahora un nuevo vector. Entonces, si nos damos cuenta, al hacer el producto vamos a obtener una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z, y entonces nuestro resultado va a ser un nuevo vector. Cuando yo le calculo a ese nuevo vector su magnitud, entonces geométricamente lo puedo asociar ya a una área. Pero ambos resultados pueden ser sumamente útiles según la aplicación para la cual se esté utilizando. Y por último, entonces, todo este tipo de desarrollos matemáticos, aunque los dimos de manera muy simplificada pero general, pues nos van a servir ya cuando trabajemos en la parte sobre todo de la cinemática asociada a las magnitudes físicas de tipo vectorial y posteriormente ya a la dinámica cuando estudiamos las fuerzas involucradas en el movimiento de objetos. Y entonces recordemos que hay dos tipos de magnitudes físicas, las que son de tipo escalar y de tipo vectorial. Hablamos de magnitudes físicas escalares, como por ejemplo a tiempo, a la temperatura e incluso la medición de masa de algunos objetos, o bien la estatura de las personas, pero que no dependen del sistema de referencia. Cuando sí dependen, como es por ejemplo en el caso de fuerzas, entonces hablamos de que son de tipo vectorial, porque como recordemos los elementos de un vector deben de ser magnitud, sentido y dirección. Y entonces cuando calculamos por ejemplo fuerzas, los tres elementos siempre deben de estar presentes. Por otro lado, también la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales, dado que están realizándose en una dirección. Y si la dirección cambia, como en este ejemplo del carro, dependiendo de dónde se aplique la fuerza, es hacia dónde se esté moviendo el objeto. Entonces, esa es la unión de este tipo de elementos geométricos y matemáticos con el concepto de magnitudes físicas. Y uno de los ejemplos más claros es cuando vamos a jugar billar y que según la dirección en la cual apuntemos o movamos inicialmente la pelota, pues es hacia donde se va a realizar el desplazamiento de ella y así el intercambio de energía que permita desplazar o mover a las demás bolas en diferentes direcciones. Y con esto damos por terminado lo que es la sesión de vectores.